Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Mateo. Y recordemos que en el video anterior vimos cómo es que los herodianos y los fariseos se habían unido para tenderle una trampa a Jesús. Y de esa manera poder arrestarlo, ponerle en vergüenza delante de la población, pero no lo consiguieron. Pero la trampa no había terminado ahí. Ahora los saduceos se preparan para poder poner una nueva trampa. Recordemos, pero, que los saduceos eran una facción liberal de los judíos. Y esta facción liberal, básicamente, en cuanto a lo religioso, creía solamente en el Pentateuco, ¿no? Por alguna razón, ellos no estimaban a los profetas ni los salmos, sino solamente el Pentateuco. Y si tomaban en cuenta los profetas, los salmos eran como especie de comentarios solo de lo que era el Pentateuco. Al menos eso era su idea. Dentro de sus ideas también ellos no creían en nada sobrenatural, por tanto no creían en ángeles, no creían en una vida venidera, no creían en la resurrección. En cuanto a lo político, ellos pues mantendrían su apoyo a quien más les convenga, ¿no? Y obviamente estaban de parte de Roma en esos momentos y en esos tiempos porque eso es lo que más les convenía. Ellos tenían bastante poder político, inclusive Roma les había permitido a los sacerdotes tener una guardia especial, una guardia del templo, como una concesión especial para ellos. Entonces ellos tenían un poder político en ese lugar. Si bien es cierto, no eran muchos, pero era una gente bastante influyente de dinero, con comerciantes, y tenían básicamente el poder y el control en el Sanedrín. Ellos eran parte de los sacerdotes. Y recordemos que los saduceos no toman un papel importante hasta que Jesús entra al templo y da a conocer este negociado sucio que había en el templo. Entonces ahí obviamente ya los saduceos entran en acción. ¿Para qué? Para juntarse con los herodianos, para juntarse con los fariseos y poder hacer caer a Jesús. Ahora entonces ellos se van a presentar delante de Jesús con la misma, digamos que con el mismo argumento. Ellos pretendieron que ensalzar a Jesús para que él pueda caer en la trampa. Leemos entonces el verso 23 en adelante. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Y ya que todos la tuvieron. Entonces Jesús respondió y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ok. Volvemos entonces al verso 23 y dice: aquel día vinieron a él los saduceos, y claramente hace un énfasis aquí Mateo diciendo que dicen que no hay resurrección, ¿no? Y este es el punto clave aquí, porque ellos piensan que no hay resurrección, y es a través de esta situación que quieren hacer caer a Jesús, quieren desacreditar a las enseñanzas de Jesús. Y entonces le preguntan dice en el verso 24, Maestro, ¿no? Una vez más, al igual que los discípulos de los fariseos, ellos van a adular a Jesús, a decirle Maestro, ¿no? Recordemos que este término solo era un término muy especial, se otorgaba a personas especiales, pero que habían tenido el aval, obviamente, de todo el consejo de los ancianos, el consejo del Sanedrín, de los sacerdotes. Sin embargo, Jesús no había tenido, por tanto, desde ahí notamos ya la hipocresía de los saduceos al decirle maestro. Dice: Maestro, Moisés dijo, recordemos una vez más, ¿no? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fue escrito por Moisés. Por tanto, cuando aquí dice Moisés dijo, está hablando de las escrituras, está hablando justamente de estos 5 libros. Recordemos que los saduceos creían básicamente en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Entonces, lo que le están diciendo es que le van a plantear una situación de las escrituras. Ellos se están presentando justamente como hombres que conocen la escritura, como hombres que conocen la Biblia, diciéndole: Maestro, mira, venimos aquí con un problema bíblico, porque nosotros somos bíblicos, ¿no? Eso sería el equivalente de lo que ellos están haciendo acá con Jesús. Entonces le dice: Maestro,
Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. En otras palabras, los saduceos venían, mira Jesús, tú eres maestro acá de Israel, maestro de las cosas de Dios, y venimos a plantearte una cuestión difícil con respecto a las escrituras, ¿no? Y si no conocieran el corazón de los fariseos, si no conociéramos su corazón, podría tal vez pasar como personas que de verdad quisieran entender algunas cosas difíciles de las escrituras, pero no, esa no era su intención. Su intención básicamente era poner una trampa a Jesús. Y ellos usan o toman justamente un pasaje de Deuteronomios capítulo 25, verso 5, que habla justamente de esta situación. Leemos el pasaje, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, ¿qué ocurría aquí? De acuerdo a este dicho en Deuteronomio, que si habían dos hermanos y uno de los hermanos muere sin descendencia, el otro hermano tenía que casarse con su esposa. ¿Para qué? Para que el primer hijo que ellos tuvieran sea hijo del hermano muerto, de tal manera que su descendencia, las tierras, la herencia que podía tener no se pierda, sino se quede en esa familia, en ese linaje, ¿no? Y esa era la idea, además de proteger obviamente también a la mujer, ¿no? La mujer quedaría una viuda joven, y entonces recuerden que en esa sociedad, en ese tiempo, obviamente una viuda joven tenía muy pocas posibilidades de sobrevivencia. Entonces esta era una forma también como el Señor cubría también a las mujeres para que no se queden solas en medio de esa sociedad. Ok, entonces, esta era la famosa ley del levirato, ¿no? Esta palabra leví viene de una palabra que habla de el hermano del esposo. En otras palabras, era conocida como la ley del cuñado, ¿no? La ley del cuñado, y esta ley, si bien es cierto, estaba escrito ahí en las escrituras, en el Pentateuco, sin embargo, ya en los tiempos de Jesús era muy poco usado. Pero, ok, ellos plantean esta situación, ellos le plantean a él un pasaje bíblico aparentemente difícil, y en base a este pasaje ellos van a presentar una situación. Y miremos, dice, volvemos entonces a Mateo verso 22, en el verso 25 dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, ¿no? Ellos van a contar una historia que por el tono como comienzan diciendo, hubo entre nosotros, ¿no? Entonces no es una historia ficticia para ellos, sino ellos están contando como si fuese una historia verdadera. Y dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. Pregunta, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Si leemos entre líneas, podríamos ver el tono irónico de esta pregunta. Recuerden que ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Sin embargo, están diciendo esta historia en la cual están usando la ley del levirato, y en la cual son 7 hermanos que van muriendo uno por uno. Uno se va casando con la mujer y no llega a tener descendencia hasta que finalmente la mujer muere. Y entonces dice, cuando estén resucitados, ¿con cuál de estas mujeres, con cuál de estos hombres va a estar esta mujer? ¿No? ¿Cómo es esta situación? Si bien la historia es una historia absurda, ¿no? Y decimos absurda porque es muy poco probable que dentro de una familia hayan 7 hombres en edad de casamiento y que ninguno se haya casado y que todos permanezcan solteros, ¿no? La idea sería, se casa el primero y los otros todavía no se casan, ¿no? ¿Cuánto tiempo pudo haber estado viviendo este hombre con la mujer? No nos dice, pero pongámosle un mínimo de 1 año, en el cual no ha tenido descendencia, y luego muere. Luego el segundo se casa con ella, y miren cuánto tiempo va pasando, y estos hermanos tampoco se casan, siguen solteros, y luego se muere este hermano, tampoco no sabemos el tiempo, y luego miren cuánto tiempo va pasando y estos hombres permanecen solteros. Por eso es que finalmente vemos que es una historia inventada, ¿no? Ahora, si bien es una historia inventada, plantea una interrogante muy interesante, pues hay personas que enviudaron y se volvieron a casar.
O hay personas que se divorciaron de acuerdo a las escrituras o se divorciaron antes de conocer a Cristo y ahora están casados, ¿no? Entonces, obviamente para ellos sí, ¿no? Podría plantearse la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con esas relaciones en la resurrección, ¿no? Imagínense un creyente que ha enviudado y ahora tiene una nueva relación, una nueva familia. Entonces, tuvo una familia antes, tiene una familia ahora, y ahora después de muerto en la resurrección, ¿cómo va a ser? ¿Va a estar con la primera? ¿Va a estar con la segunda? ¿Va a estar con las dos? ¿Cómo va a ser esa relación? O de repente alguien que antes de conocer a Cristo, de repente fue un hombre que se divorció un par de veces y luego viene, conoce a Cristo y se casa finalmente, y con esta mujer ya termina su edad, se muere, y la pregunta sería ahora que está en la resurrección, ¿cómo va a ser con la relación con esas otras mujeres? Asumiendo que estos otros personajes también se conviertan al Señor, ¿no? Entonces, sí es una situación que nos pone una interrogante que va a ser resuelta finalmente por Jesús. ¿Ok? Entonces, la pregunta de ellos sería, ¿cómo será esta situación en el momento de la resurrección? De nuevo volvemos al entendimiento de que los saduceos no creen en la resurrección. Entonces, en la mente de los saduceos, la trampa había sido puesta. Probablemente ellos estaban esperando la respuesta de Jesús, probablemente la sonrisa en los labios cuando hicieron la pregunta, porque para la mente de los saduceos solo había dos posibilidades. Ante esta situación y cumpliendo las escrituras, habían dos posibilidades. Si existiera la resurrección, Jesús tendría que admitir que en la resurrección está permitido la poligamia, o la poliandria en este caso, una mujer con 7 hombres, ¿no? Lo cual obviamente Jesús rechazaba, y también estaba en contra de las mismas escrituras. O tendría que aceptar que la resurrección no existe, porque sería algo ridículo tener ese tipo de relaciones en la resurrección. En la mente de los saduceos, entonces, la trampa estaba puesta. Ellos probablemente estaban esperando la respuesta de Jesús. Sabían que que Jesús no iba a aceptar, obviamente, ni la poligamia ni la poliandria. Entonces, lo más probable es que Jesús simplemente no sepa qué responder y se vaya callado de ahí, avergonzado, y esto desacreditaría a Jesús. El pueblo ya no estaría con él, y recuerden que ellos estaban esperando eso para poder atrapar a Jesús. Ok, entonces recordemos que en la mente de ellos la trampa estaba puesta, la situación estaba ahí, y ahora Jesús va a responder ello. Recordemos que en el ministerio mismo de Jesús había afirmado la existencia de la resurrección. Es más, él mismo había dicho que él resucitaría. Recordemos que cuando Jesús advierte a sus discípulos que él va a morir, les dice: tengo que ir a Jerusalén, voy a sufrir el oprobio de las autoridades judías, me entregarán a los gentiles, ellos me enjuiciarán, me matarán con una muerte en cruz, pero al tercer día resucitaré. Entonces, los saduceos estaban atacando una doctrina muy importante de la enseñanza de Jesús. Una de las columnas vertebrales de las enseñanzas de Jesús, y en general, la resurrección es una doctrina fundamental del cristianismo. Recordemos que Pablo mismo decía en 1 Corintios capítulo 15, verso 12, decía: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana entonces es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí? Pablo estaba diciendo que si estamos predicando que Cristo resucitó de los muertos, entonces ¿cómo puede haber algunos que dicen ser creyentes que piensen que no hay resurrección de los muertos? Decía Pablo, ¿no? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó, ¿no? Entonces es incompatible que alguien diga: sí, Cristo resucitó, pero no va a haber resurrección de muertos. No,
Entonces Pablo decía, si tú no crees que se resucita, que los muertos van a resucitar, entonces tampoco puedes decir que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todo lo que se predica no tiene sentido. Es vana la fe que podamos decir. Entonces Pablo decía, entonces somos nosotros mentirosos porque estamos diciendo que Cristo resucitó, y eso sería entonces una mentira. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucita. Y si Cristo no resucitó, entonces dice, todavía estamos muertos en nuestros pecados. Y si solamente dice, creemos y esperamos una vida en Cristo aquí en la tierra, sin esperar la resurrección, entonces dice, somos los más dignos de conmiseración. Somos una religión que da pena, que daría pena, porque realmente pensar que en Cristo solo aquí en la tierra es algo penoso, es algo doloroso, y realmente no tendría ningún sentido. La doctrina de la resurrección, entonces, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. No puede haber creyente que diga seguir a Cristo y que no crea que va a haber resurrección de muertos, que no crea que va a resucitar. Sería absurdo, no tiene sentido, y eso es lo que dice Pablo. Si no creemos que vamos a resucitar, si no tenemos esperanza en eso, decía, pobre de ustedes, que solo creen en las cosas que Cristo va a hacer aquí en la tierra. ¿No? Pobre de nosotros. ¿Y por qué? Porque aquí en la tierra vamos a encontrar mucho dolor todavía, ¿no? Jesús mismo decía que en este mundo encontraremos mucha aflicción. Entonces, pobre de nosotros, ¿no? Mucha aflicción. Y si no hay resurrección de muertos, no hay esperanza en algo diferente después. Entonces, lo único que nos queda es seguir viviendo aquí en medio del pecado y con estos cuerpos pecaminosos. Qué triste, ¿no? Qué triste la vida de alguien que vive así. Entonces, la doctrina de la resurrección ha sido y es atacada muchas veces. Hay muchas personas que dicen no creer en la resurrección de muertos. Hay otros que dicen creer, pero no le toman mucha importancia a esta doctrina de la resurrección y no viven como si van a resucitar, sino solo viven para el día de hoy. Luego vienen otras corrientes que están muy pegadas, inclusive en nuestro vocabulario, que finalmente están yendo contra esta doctrina de la resurrección, ¿no? El famoso karma, la famosa reencarnación, ¿no? Y aun cuando lo puede decir mucha gente entre broma, finalmente es un ataque a la resurrección, ¿no? Pensar en el karma, pensar en una reencarnación, es un ataque directo contra una doctrina fundamental de nuestro cristianismo. Los saduceos estaban atacando ahí, y vamos entonces nuevamente a nuestro texto. Ellos le plantean la pregunta a Jesús, ¿no? Esperando justamente la respuesta. Para ellos, recordemos, solo hay dos caminos. O Jesús acepta la poligamia o la poliandria, o simplemente se va con la cabeza gacha, porque sería aceptar que la resurrección no existe, porque esta situación sería muy ridícula que se dé en los cielos. Jesús va a responder. Una vez más, se pone de manifiesto que Él es la sabiduría misma de Dios hecho carne. Y dice en el verso 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces Jesús les dice a ellos, ustedes están equivocados, ustedes están errados, ustedes están perdidos. En otras palabras, ustedes no tienen ni idea de lo que hablan. ¿Saben por qué? Por dos cosas. Porque ignoran el poder de Dios y porque ignoran las escrituras mismas. Ustedes están perdidos por esto, porque ignoran el poder de Dios y porque ignoran las escrituras. Ahora, obviamente, para poder entender el poder de Dios y la aplicación del poder de Dios en nuestras vidas se necesita de las escrituras. Y esto debe haber sido muy doloroso para ellos, porque recuerden que ellos eran supuestamente expertos en el Pentateuco. Pero estos expertos en el Pentateuco, estos expertos en los primeros 5 libros de la Biblia, Jesús les estaba diciendo, ustedes no entienden el poder de Dios, ustedes no conocen las escrituras. ¿Cómo puede haberles dicho eso Jesús a ellos, si ellos se supone que eran expertos, eran estudiosos del Antiguo Testamento? Pero es que es así. Hay mucha gente que puede inclusive leer las escrituras, leer la palabra de Dios, pero no tiene ¿qué? Entendimiento. ¿Quién nos da el entendimiento a nosotros acerca de las escrituras? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es como una lámpara que ilumina nuestra mente para poder entender la palabra de Dios, ¿no? Dios se ha revelado en su palabra. Entonces, una vez que Cristo ha revelado su palabra, nosotros ahora leemos su palabra y es el Espíritu Santo que prende la luz en nuestro entendimiento para poder entender todo lo revelado por Dios, ¿no es cierto? Porque no hay nuevas revelaciones, ya todo ha sido revelado en las Escrituras, pero sí el Espíritu Santo está dándonos entendimiento acerca de las cosas
cosas que Cristo ha revelado a través de su palabra. Recordemos, y este es el fallo de estos hombres, no entendían el poder de Dios, no entendían las Escrituras, y tristemente el mundo camina así, perdidos porque no entienden el poder de Dios, porque no entienden las Escrituras, ¿no? Porque si no miramos la vida a través del lente de la palabra de Dios, entonces no vamos a entender la vida, no vamos a entender el matrimonio, no vamos a entender nada y simplemente nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo nos está diciendo. Tristemente, inclusive hay muchos que dicen conocer a Dios, pero ignoran el poder de Dios, ignoran las Escrituras. ¿Por qué? Porque no las leen, porque no conocen, no aman la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo caminan? Al ritmo de lo que el mundo dice. Entonces, no entienden, por ejemplo, el matrimonio, cómo debe ser el matrimonio. Y entonces empiezan a caminar en función a lo que el mundo dice acerca del matrimonio. Y por eso muchas parejas terminan inclusive divorciándose, porque dicen que no se entienden, no son compatibles y cosas por el estilo. Cosas como que el amor ya terminó y todo es cosas que la Biblia no nos dice y no nos dice que el matrimonio funciona diferente. Cuando no vemos la vida a través de los lentes de la palabra de Dios, a veces vamos a ver todo lo que vemos nosotros, todo lo que ven nuestros ojos y no vamos a entender por qué el mundo está así, porque hay tantos crímenes, porque hay tanta corrupción, no entendemos por qué el mundo está así y entonces seguimos inclusive la corriente en decir, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿No? Y podemos pensar inclusive eso. ¿Pero es por qué? Porque ignoramos el poder de Dios, porque ignoramos las Escrituras. Por otro lado, está también el otro lado de la iglesia que, ignorando el poder de Dios, cómo actúa el poder de Dios, empieza a creer fábulas acerca de lo que Dios puede hacer, ¿no? Las cosas supuestamente sobrenaturales que Dios puede hacer. Y entonces se dejan llevar por personas que dicen, ok, nosotros podemos mandarle a Dios que Dios haga cosas, ¿no? Podemos mandar a Dios, ordenar a Dios que sane a un enfermo y entonces este va a sanar. Y ahí empezamos a ignorar el poder de Dios, ¿no? Empezamos a escuchar cosas como personas diciendo de que si tú vas a dar dinero, el Señor te va a multiplicar dinero y vas a ser millonario. Ignoramos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, porque no estudiamos la palabra de Dios. Y esto es lo que le pasaba a los saduceos. A pesar que leían la palabra de Dios, Jesús les está diciendo, ustedes tienen un gran problema. El problema es que ustedes no están entendiendo la palabra de Dios, no están entendiendo el poder de Dios. Ustedes están ignorando todo ello. Y una vez más, qué triste es la vida de alguien que dice ser creyente, pero ignora cómo el poder de Dios actúa en su vida. Triste para aquel que dice conocer a Dios, que ignora las Escrituras, porque no va a saber cómo es que Dios va a actuar en su vida. Y ahora entonces, en el verso 30, Jesús va a argumentar por qué es que Él ha dicho de que ellos están así perdidos y que no entienden el poder de Dios ni entienden las Escrituras. Lo primero va a argumentar por qué es que Jesús ha dicho que ellos no entienden el poder de Dios. Dice en el verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. Entonces, no es que nos vamos a convertir en ángeles, no. Y esto obviamente tira abajo todas las ideas de personas que dicen, nuestros familiares se convierten en ángeles que están cuidándonos a nosotros. Eso no es así, ¿no es cierto? No se convierten en ángeles que nos cuidan a nosotros, no tienen ese poder, no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces eso no pasa después de la muerte. Y ven cómo muchas veces se ignora el poder de Dios, ¿no? Y entonces se piensa y uno se deja de llevar por cosas. Entonces no nos convertimos en ángeles. ¿Por qué? Porque o seremos como los ángeles, porque vamos a convertirnos en seres espirituales. Y dice claramente aquí el Señor que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. En los cielos entonces, en el reino, cuando estemos al lado del Señor, la relación matrimonial, aunque es muy hermosa aquí en la tierra, ¿no? Es una relación solamente temporal, es una relación terrenal. La reproducción sexual, las relaciones sexuales, el tener hijos, el parto, ya no va a tener lugar en el cielo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ya no va a haber nada de eso. Allí no habrá muerte, ni habrá tampoco nuevos nacimientos. Entonces, ¿cómo se van a relacionar las personas? Las personas se van a relacionar en el cielo como hermanos, y nuestra mayor satisfacción, ¿qué va a ser? Va a ser poder servir a Cristo, a poder adorar a Cristo, ¿no? Eternamente.
Entonces no olvidemos que el matrimonio tiene una finalidad temporal aquí en la tierra, y una de las principales finalidades es ser una parábola visible de la relación entre Cristo y la iglesia. En otras palabras, la idea de Dios para cuando hizo el matrimonio una de ellas es mostrarnos la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que caminar conforme a lo que Dios quiere que caminemos en nuestros matrimonios para mostrar la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Pablo decía acerca de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, verso 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo animal. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, ¿no? Entonces esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo de que nuestros cuerpos, ¿no?, aunque van a morir en la corrupción de su carne, ¿no?, ellos van a resucitar como cuerpos que no corrompidos, ¿no? En otras palabras, vamos a resucitar con cuerpos que glorificados, ¿no? ¿Por qué? Porque este cuerpo, aún una vez habiendo tenido a Cristo, habiendo sido renovado internamente, este cuerpo se sigue deteriorando. Este cuerpo se va a seguir enfermando, se va a seguir deteriorando, nos vamos a hacer ancianos si es que todo va bien, y finalmente vamos a morir de viejitos, de alguna enfermedad, como viejitos. ¿Y por qué? Porque este cuerpo se va deteriorando. Una vez que muramos, que nos pongan en un cajón, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Se va a seguir deteriorando hasta que aparezcan nuestros huesos, y finalmente también los huesos se van a ir deteriorando hasta desaparecer, ¿no? Entonces ese es el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos estos cuerpos que se van a corromper, ¿no? Pero dice que en la resurrección el Señor nos dará unos cuerpos de gloria, unos cuerpos que no van a ser resucitados así, en la corrupción de nuestra carne, sino van a ser, ¿qué?, incorruptibles, ¿no? Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Dios va a resucitar un cuerpo poderoso, un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, ¿no? Él va a resucitar de esa manera, y no vamos a tener la necesidad de relacionarnos como esposo, como esposa, sino todo va a ser una relación entre hermanos. Ahora, miren lo hermoso. Entonces esto responde justamente a la interrogante supuestamente que había, al problema, al conflicto que habría en la resurrección. Porque si una pareja de esposos así haya tenido un buen matrimonio, una vez que esté allá en los cielos, ya no van a seguir siendo esposos. Vamos a tener una relación de hermandad entre todos nosotros, y todos vamos a satisfacernos, ¿qué?, sirviendo a Cristo mismo, ¿no? Entonces, esto obviamente también tira abajo muchas ideas, ¿no?, acerca de nos vamos a amar eternamente y para siempre, ¿no? Nos juramos amor eterno, ¿no?, que el amor va a trascender la muerte, y son finalmente, ¿qué?, humo. Es finalmente cosas que no son ciertas, porque aun cuando estemos en Cristo, aun cuando llevemos un buen matrimonio, después de la muerte, cuando estemos en Cristo, entonces ya no va a haber ese tipo de relación. Así es que a disfrutar nuestros matrimonios aquí en la tierra. Ok, entonces esto es lo que dice Pablo. ¿Y por qué dice Pablo, ustedes ignoran el poder de Dios? Porque ustedes no creen que Dios puede hacer esto. Y la idea era esta, ¿no? Ustedes que dicen ser sabios, ustedes que dicen conocer el Pentateuco, ¿no? ¿No han visto el poder de Dios, cómo Dios creó las cosas de la nada? Que hizo todo este universo de la nada, y no creen que Dios puede dar un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado a los hombres, tal como lo dice en su palabra, para poder vivir de esta manera, no necesitando una relación matrimonial, sino necesitando solamente una relación de amor y de hermandad, siendo Cristo nuestro principal foco. ¿No creen eso? ¿No creen eso? Y es por eso que les decía el Señor, ¿no? Ustedes no creen en el poder de Dios. Ustedes no creen lo que Dios es capaz de hacer. Obviamente ellos no lo entendieron, solo leyeron el Génesis como algo simple nada más, y entonces no entendieron que el Génesis nos habla justamente que del poder creador de Dios, del poder y de la capacidad de Dios. Cuando leemos Génesis, vemos que Dios es capaz de hacer todo lo que hizo de la nada. Sea la luz, y fue hecho. Y si Él dice que van a resucitar nuestros cuerpos, con cuerpos glorificados, que ya no van a enfermar, que no se van a morir, que no se van a deteriorar, entonces le creemos, porque vemos este universo creado de la nada, y Él puede también recrear nuestros cuerpos también de la nada.
Aun cuando hayamos sido descuartizados, aun cuando hayamos sido cremados, aun cuando estemos ya disueltos en medio del polvo, Dios tiene el poder para crear de la nada, así como creó todo este universo. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo a los saduceos. Ustedes no creen en el poder de Dios, no entienden el poder de Dios, ¿no? Y a veces no entendemos el poder de Dios, ¿no? Pensamos que Dios va a darnos el poder como los superhéroes, pero ese no es el poder que Dios nos da. Entonces, les dice a ellos, ustedes no entienden el poder de Dios. Ahora, lo segundo que les había dicho, ustedes caminan en la ignorancia. ¿Por qué? Porque no entienden las escrituras, ¿no? Y ahora va a argumentar por qué les ha dicho esto Jesús, ¿no? Y de nuevo, vamos entonces al verso 31. Y les dice a ellos, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Entonces Jesús va a usar un pasaje justamente que está en el Pentateuco. El pasaje de Éxodo capítulo 3, verso 5, ¿no? El pasaje de la zarza, cuando Dios está en medio de la zarza y se presenta delante de Moisés, ¿no? Y le dice en Éxodo capítulo 3, verso 5, ¿no? Y Moisés el Señor le dice, Moisés, Moisés, y él responde, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo a mirar a Dios. Entonces Jesús va a usar este pasaje. ¿Para qué? Para justamente plantear este tema de la resurrección, ¿no? Él pudo haber usado diferentes pasajes, hay muchos pasajes más claros, ¿no? Hay un par de salmos que nos habla claramente de la resurrección, Isaías nos habla de la resurrección, Oseas nos habla de la resurrección, pero como los saduceos no creían ni los profetas, ni en los salmos, y solo creían en el Pentateuco, y eran disque expertos en el Pentateuco, entonces Jesús va a usar esta porción de la Biblia. Y va a usar, y va a hacer una adecuada exégesis, ¿no? Miren qué brillante, qué maestro es Jesús, va a hacer una exégesis tan impresionante de este versículo. Que es exégesis, recordemos, es poder sacar del pasaje lo que está diciendo realmente. Diferente a una eisegesis, ¿no? Que es añadirle al pasaje cosas que no está diciendo el pasaje, ¿no? Entonces, a veces cuando leemos un pasaje queremos añadirle cosas diciendo, no, esto dice este pasaje, cuando ese pasaje no nos está diciendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que Dios se presenta a Moisés diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este pasaje está, ¿en qué tiempo se está presentando el Señor? Está presentándose en tiempo presente. La pregunta es, ¿por qué se presenta en tiempo presente? Si Abraham, Isaac y Jacob ya murieron hace muchos años cuando Dios se presenta a Moisés, ya habían muerto hace mucho tiempo. Lo correcto hubiera sido que Dios se presente, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué no se presentó como yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Jacob? Eso sería lo correcto, ¿no es cierto? Claro, pero ocurren dos cosas. O Dios se equivocó en la manera de hablar, o estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, estaban vivos delante de Dios. Solo había dos cosas, dos posibilidades. O Dios se equivocó, o estos hombres estaban vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos, de personas vivas, ¿no? Entonces Jesús está haciendo una exégesis tan preciosa, tan exacta, usando el tiempo verbal para poder entender qué es lo que está diciendo en este pasaje, ¿no? Y entonces él usa justamente haciéndoles ver, está hablando en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? O Dios se equivocó, o estas personas siguen vivas, ¿no? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y si Dios es un Dios de vivos, entonces cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, ¿qué está diciendo? Que Abraham, Isaac y Jacob están vivos, ¿no? Y por eso es que Jesús le está diciendo, ustedes ni siquiera conocen las Escrituras, la leen y no la entienden. Qué triste es la vida de ustedes. La leen y no pueden mirar, no pueden entender. ¿Por qué? Porque solo eso nos puede permitir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿no? Estos hombres supuestamente muy sabios, conocían todo el Pentateuco, pero al parecer no se habían dado cuenta de esto. Por eso es que no creían ellos en la resurrección, cuando claramente en este pasaje el Señor muestra que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. ¿Por qué? Porque una vez que estamos muertos en Cristo,
vamos a la presencia de Dios. ¿Y qué esperamos en la presencia de Dios? El día que el Señor señale para que resuciten nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, una vez que vamos al Señor, una vez que partimos de este mundo, todo nuestro ser interior va al Señor, ¿no? Vuelve al Señor y está esperando ahí la resurrección de nuestros cuerpos, obviamente. Llega el día final, el día señalado por Dios, nuestros cuerpos resucitarán, como esos cuerpos glorificados se unirán a nuestro ser interior, y entonces nuestro ser interior se unirá con nuestro ser exterior, y nuestra vida será nuevamente como la conocemos ahora, excepto sin esta carne, sin este cuerpo que peca, sino con cuerpos glorificados que ya no pecan, ¿no? Renovados internamente y renovados externamente, ¿no? ¿Para qué? Para vivir para siempre con el Señor. Entonces la muerte no tiene la última palabra, ¿no es cierto? Sino hay algo mucho más allá. Entonces dice, para terminar en este pasaje de Mateo, dice que la gente cuando escuchó esto, oyendo esto, la gente se admiraba de la doctrina del Señor, se admiraba de cómo el Señor fácilmente rebatía a los sabios. Se admiraron de cómo es que salió de ese gran dilema con los discípulos de los fariseos y los herodianos, y ahora los saduceos tratan de ridiculizar a Jesús, pero ellos salieron al contrario, ¿no? Ellos vinieron por lana y salieron trasquilados, porque ahora ellos salieron como personas que no entendían las escrituras, que no sabían el poder de Dios, ¿no? Y a través de las escrituras Dios les muestra que sí hay resurrección. Y esto obviamente también nos hace recordar a nosotros esta doctrina tan importante, el resucitar, el hecho de que va a haber una vida después de esta muerte. ¿Y qué tipo de vida vamos a tener nosotros después de la muerte? Es que vamos a gozarnos eternamente sirviendo al Señor. ¿Qué significa eso? Que nunca estaremos cansados en esa vida, que nunca estaremos aburridos, que nunca estaremos decepcionados, sino solo será gozo tras gozo tras gozo por los siglos de los siglos. Este cuerpo se cansa, este cuerpo se aburre, este cuerpo quiere a veces hacer otras cosas porque ya se hartó de hacer una sola rutina, pero eso no habrá. Eso no habrá en el nuevo mundo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? En Romanos capítulo 8, verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza justamente de la resurrección. ¿Por qué? Porque en este mundo tendremos, dice, aflicciones, ¿no? Las aflicciones del tiempo presente a veces pueden ser pasajeras. ¿Y qué tipo de aflicciones? Aflicciones a veces de relaciones que podamos tener con personas, ¿no? A veces de repente en nuestra propia familia hay relaciones bastante difíciles, o a veces con algunos hermanos tenemos relaciones un poco difíciles, pero todo eso va a terminar, porque cuando estemos en la gloria, ¿qué va a pasar? Todos vamos a estar juntos, amándonos, ya sin este cuerpo que nos va a impulsar a tener esas diferencias, sino a amarnos en el Señor. Dice que las aflicciones de este tiempo presente pueden ser de repente económicas, ¿no? De repente hemos nacido en una situación bastante difícil y estamos trabajando para poder salir adelante y nos cuesta para salir adelante y el Señor nos va bendiciendo y le agradecemos, pero obviamente nunca hemos llegado a ser personas ricas, no tenemos grandes riquezas y finalmente morimos así, ¿no? Luchando constantemente para tener algo en nuestras mesas. Pero todo eso terminará también porque ya no habrá esas luchas allá, porque la gloria venidera que se va a manifestar es algo tan hermoso que no necesitaremos ello. Aflicciones presentes como la enfermedad, también podemos tener aquí una enfermedad aquí en la tierra y de repente pues el Señor no estuvo en su voluntad que nos sanemos de esa enfermedad y vamos a padecer de repente hasta el final de nuestros días. El Señor nos va a dar la gracia para poder pasar y terminaremos nuestras vidas gozosos finalmente en el Señor. Pero ya cuando resucitemos, ya no habrá esta enfermedad, ya no habrán estas limitaciones y entonces podremos disfrutar del Señor. Por eso dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo de presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso es que la resurrección es esperanza para todos los que creemos a Cristo nuestro Señor. Porque un día vendrá la recompensa de lo que vivamos aquí. En Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿no? Dice, trabaja y hazlo de corazón como para el Señor, porque
del Señor es que recibirás, ¿qué? La recompensa. Y de nuevo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza en poder esforzarnos en cambiar nuestras vidas aquí. Esforzarnos en poder ser esos creyentes que Dios quiere que seamos. ¿Por qué? Porque va a haber recompensa a todo ello. El Señor va a recompensar nuestras vidas. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Hay aflicciones, hay limitaciones en este tiempo, pues no es mucho tiempo. El día que ya estemos con el Señor, vamos a disfrutar eternamente, para siempre del Señor. La doctrina de la resurrección, pensar en la resurrección nos da esperanza. Pensar en una vida después de la muerte nos da esperanza. No tememos la muerte, por eso Pablo decía, ¿dónde está la muerte, tu aguijón? Ya no tememos la muerte, porque sabemos que más allá hay una resurrección, más allá gozaremos y disfrutaremos del Señor, y el Señor resucitará nuestros cuerpos y viviremos eternamente y para siempre en el Señor. Pero a los que no están en Cristo, la doctrina de la resurrección sí es una mala noticia. ¿Por qué? Porque también dice el Señor que finalmente los cuerpos de aquellos que murieron sin Cristo también resucitarán. Pero resucitarán ¿para qué? Para ser condenados también eternamente y para siempre. Así como resucitaremos con un cuerpo glorioso nosotros, ellos también resucitarán con un cuerpo especial que va obviamente a soportar ¿qué? El castigo eterno que Dios va a tener, ¿no? Para con ellos. Y eso es lo triste, ¿no? Lo triste para los que no conocen a Cristo de la resurrección es que van a resucitar a un tiempo eterno, doloroso, sin Cristo. Si tú crees que la vida acaba aquí en la tierra, qué pena. Qué pena porque hay aflicciones en este mundo, hay cosas que no vamos a poder cambiar en este mundo, hay cosas que no vamos a poder controlar en este mundo. Y qué pena si piensas que la vida acaba aquí, ya no hay esperanza de nada. Pero si tú eres creyente, tienes que reflexionar en esta doctrina, en la resurrección, porque es la esperanza para nosotros, es la esperanza para nuestras vidas, ¿no? No nos afanamos por las cosas acá, ¿por qué? Porque allá el Señor nos dará conforme a sus riquezas en gloria. Que el Señor te bendiga y el Señor te conduzca claramente a meditar en esta doctrina de la resurrección y en la esperanza que todos tenemos cuando estemos con el Señor y el Señor nos premie con sus recompensas conforme a lo que Él determine. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das esta esperanza bendita de la resurrección. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video ha sido edificante para tu vida, si este video ha respondido a alguna de las preguntas que tú tenías, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y que puedas también compartir con otras personas este video para seguir difundiendo la palabra de Dios.